Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y cuéntanos en los comentarios dónde nos estás viendo. Enganche. Impactante. Los acordes profundos del órgano resonaban por toda la catedral de la Santa Cruz, mientras yo permanecía en el altar, con las manos temblorosas contra la seda marfil de mi vestido de novia. 200 rostros me observaban, amigos, familia, colegas, todos esperando el momento en que me convertiría en la Sofía de Mateo Vidal. El sol de la mañana entraba a raudales por los vitrales, proyectando sombras de arcoíris sobre el suelo de mármol. Pero mi corazón no latía de alegría. Palpitaba con un conocimiento terrible y aplastante que amenazaba con partirme en dos. ¿Cuánto tiempo me habían estado mintiendo? Detrás de ese mar de rostros expectantes, pude ver a mi madre, Elena, en la primera fila, con su vestido color esmeralda perfectamente coordinado y su sonrisa radiante. Parecía la imagen del orgullo maternal. Hace 24 horas habría creído en esa sonrisa. Hace 24 horas todavía vivía en un mundo donde las madres protegían a sus hijas y el amor era algo sagrado. Mateo me apretó la mano, sus ojos castaños llenos de lo que una vez creí que era devoción. ¿Lista para esto, Celeste?, susurró, su voz con esa confianza familiar que me había traído hacia él hace 3 años. Lo miré a la cara, a la mandíbula marcada que había trazado con mis dedos, a la boca que me había prometido un para siempre, y sentí que mi mundo se cristalizaba en una claridad perfecta y terrible. «Oh, estoy lista», susurré, con la voz firme a pesar del terremoto en mi pecho. Más de lo que te imaginas. El engaño y el velo de la felicidad. 3 meses antes había sido la mujer más feliz y tonta del mundo. Me llamo Celeste Mariana Larios, y a mis 28 años creía tenerlo todo resuelto. Era la hija que mis padres siempre habían soñado, graduada summa cum laude en la Universidad de Barcelona. Trabajaba como editora senior en la editorial Meridiano y acababa de comprometerme con Mateo Vidal, el chico de oro de nuestra comunidad. Nuestro compromiso había sido un cuento de hadas. Mateo, de 31, era el hijo del juez de la Corte Suprema, Santiago Vidal, y de la filántropa Sofía Vidal. Trabajaba como abogado corporativo en uno de los bufetes más prestigiosos de Madrid. Conducía un Audi y me había propuesto matrimonio en el Teatro Real durante el intermedio del Lago de los Cisnes. Mi ballet favorito. Van a tener una vida bien hermosa juntos, había exclamado mi madre, Diana, esa noche, admirando el anillo de 2 quilates que atrapaba la luz como un fuego de estrellas. Los Vidal son una familia tan importante. Lo has hecho muy bien, cariño. Debí haber notado cómo lo dijo. No serán felices. O él es perfecto para ti. Sino, lo has hecho muy bien. Como si hubiera completado una especie de transacción, en lugar de encontrar a mi alma gemela. Mi padre, el pastor Guillermo Larios, había sido más reservado, pero igualmente complacido. Había construido su reputación sobre los valores familiares y la moral tradicional, y ver a su única hija unirse a una familia tan respetada se sentía como una bendición para todo lo que había predicado durante 30 años. Mateo es un buen hombre, me había dicho papá, abrazándome con uno de sus abrazos cálidos y envolventes después de la cena. Puedo ver cuánto te ama, Celeste. Y lo que es más importante, puedo ver cuánto lo amas tú a él. Amor. La palabra que más tarde tendría sabor a veneno en mi lengua. La falsa devoción. La planificación de la boda consumió los siguientes 2 meses. Mi madre se dedicó a los preparativos con una intensidad que me conmovía y me agotaba a la vez.
Insistió en encargarse de cada detalle. Las flores, el catering, la música, incluso mis citas para la prueba del vestido. Este es el sueño de toda madre, decía, hojeando revistas y haciendo interminables llamadas. Planear la boda perfecta de su hija. Yo estaba agradecida por su participación, incluso cuando ocasionalmente desestimaba mis preferencias. Cuando sugerí flores silvestres para el ramo, ella insistió en rosas blancas y peonías. Cuando quise un simple cuarteto de cuerdas, reservó una orquesta completa. Cuando mencioné que quería escribir mis propios votos, me convenció de que los votos tradicionales eran más elegantes. «Confía en mí, en don Jimmy, seriño», decía con esa sonrisa que yo había heredado. Madre sabe lo que es mejor. Mateo parecía divertido con nuestra dinámica familiar. A menudo se aparecía sin avisar, encantando a mis padres con historias de su bufete de abogados y cumplidos sobre la cocina de mi madre. Él y Diana pasaban largos minutos juntos en la cocina mientras yo terminaba llamadas de trabajo o corregía manuscritos. Sus risas flotando por nuestra casa de estilo colonial como música. «Tu madre es extraordinaria», me dijo una tarde mientras caminábamos por el Parque del Retiro. El mismo camino donde me había pedido por primera vez que fuera su novia. Es tan dedicada a asegurarse de que todo sea perfecto para nosotros. Siempre ha sido así, respondí, apretándole la mano. Cuando era pequeña, pasaba semanas preparando mis fiestas de cumpleaños. Cada detalle tenía que ser impecable, y seguro siempre lo fueron. Se detuvo y se volvió hacia mí. Sus manos enmarcando mi rostro. «Justo como tú eres perfecta». Debí haberme preguntado por qué pasaba tanto tiempo hablando de mi madre. Debí haber cuestionado la forma en que sus ojos se detenían en ella cuando se reía, o cómo siempre parecía saber exactamente qué vino llevar para que ella se iluminara de alegría. Estaba tan enamorada. Y el amor, estaba empezando a descubrir, nos deja espectacularmente ciegos. Comenta abajo si crees que Celeste deberías haber sospechado antes. Las primeras grietas. La primera grieta apareció 3 semanas antes de la boda. Había pasado por la casa de mis padres, después del trabajo, para organizar las mesas de los invitados, con los brazos llenos de tarjetas de confirmación y mi maletín pesado de manuscritos. La casa estaba inusualmente silenciosa cuando entré por la puerta principal. «¿Mamá? ¿Papá?» Llamé, dejando mis cosas en el recibidor. «En la cocina, cariño». Llegó la voz de mi madre, pero había algo diferente en ella. Sin aliento, casi nerviosa. La encontré de pie en el fregadero, de espaldas a mí, lavando platos que se veían sospechosamente limpios. Su cabello oscuro, generalmente perfectamente peinado, estaba revuelto, y cuando se dio la vuelta, sus mejillas estaban sonrojadas. «Oh, Celeste, cariño, no te esperaba tan temprano. Son las 6:30», dije, mirando mi reloj. «La misma hora a la que llego siempre los miércoles». «Claro, claro». Se secó las manos con un paño de cocina, evitando mi mirada. «Tu padre está en la iglesia». Reunión de la junta. Algo no encajaba, pero no podía precisar qué. La cocina olía diferente. No a las velas de vainilla habituales de mi madre, sino a algo más. Algo masculino y caro. «¿Había alguien aquí?», pregunté, sentándome en la isla de la cocina con las tarjetas de confirmación. «¿Qué?». «Oh, no. Solo yo». Se dio la vuelta hacia el fregadero. «¿Qué tal tu día, cariño?». Casi lo dejé pasar. Casi. Pero luego noté algo en el mostrador. Una taza de café que pertenecía a nuestra vajilla de porcelana, la que solo usábamos para invitados especiales. Todavía estaba tibia. «Mamá, ¿de quién es esta taza?». Sus hombros se tensaron. «Mío, claro. Solo tomas té por las noches.
Yo estaba cansada. Necesitaba la cafeína. La mentira se sentó entre nosotras, como un cable pelado. Mi madre nunca había sido buena mintiendo. Sus señales eran tan familiares para mí como los latidos de mi propio corazón. La forma en que evitaba el contacto visual, el ligero temblor en su voz, el lavado compulsivo de platos. Pero la amaba y confiaba en ella. Así que elegí creer. «Está bien», dije simplemente, abriendo la primera tarjeta de confirmación. «Vamos a ver esto de las mesas». La noche transcurrió con normalidad, pero algo había cambiado. La sorprendí mirando su teléfono constantemente, sus dedos tecleando con ansiedad contra el mostrador. Cuando Mateo me envió un mensaje alrededor de las 8 para decir que trabajaría hasta tarde y me vería mañana, noté cómo todo su cuerpo pareció relajarse. La búsqueda de la verdad. La segunda grieta vino una semana después. Mateo había estado distante, afirmando que el trabajo lo estaba abrumando. Nuestras cenas de los jueves se habían cancelado 2 veces y se había perdido nuestra cita para la degustación del pastel con la pastelería. Cuando llamé a su oficina, su secretaria dijo que se había ido temprano. Conduje hasta su apartamento en un elegante rascacielos en el barrio de Salamanca con un portero que me conocía por mi nombre. El viaje en ascensor hasta el piso 15 se sintió eterno. Llamé a su puerta y luego usé mi llave al no obtener respuesta. «Mateo, ¿estás bien?» El apartamento estaba así a oscuras, pero su coche estaba en el garaje. Llamé su nombre de nuevo. Caminando por el espacio que ya vi, habíamos empezado a planear redecorar después de nuestra luna de miel. La sala de estar estaba vacía, pero había una copa de vino en la mesa de café. Solo una, pero tenía lápiz labial en el borde. Un tono que no reconocí. «¿Mateo?» Probé la puerta de su dormitorio, pero estaba cerrada con llave. Eso era extraño. Nunca cerraba la puerta de su dormitorio. «Estoy aquí». Su voz llegó a través de la madera, amortiguada y tensa. No me siento bien, Celeste. Creo que es una intoxicación alimentaria. Déjame cuidarte». No quiero que te contagies de nada. «Te llamo mañana, ¿sí?» Me quedé allí por un largo momento, mirando esa puerta cerrada. En 3 años juntos, Mateo nunca se había negado a que lo ayudara cuando estaba enfermo. Era el tipo de hombre que quería que lo consintieran cuando tenía un simple dolor de cabeza. Pero de nuevo, elegí la confianza sobre la sospecha. «Que te mejores», le dije a la puerta. «Te quiero. Yo también te quiero». Las palabras llegaron un instante demasiado tarde. La verdad se revela. La verdad tiene una forma de revelarse, como el agua que encuentra grietas en los cimientos. 2 días antes de mi boda, se desbordó. Estaba en la oficina intentando concentrarme en un manuscrito sobre poesía medieval cuando sonó mi teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número de mi madre. «Celeste, cariño, necesito un favor». «Claro, ¿qué pasa?» Dejé algunos programas de la boda en mi coche y estoy almorzando con la señora Castro del Comité de Flores. ¿Podrías pasar por la casa y recogerlos? Están en mi Mercedes en un sobre de Manila en el asiento del pasajero. «Claro, no hay problema. El trayecto es a la casa de mis padres. Tomó 20 minutos a través del tráfico de Madrid. Usé mi llave para pasar por la puerta principal y me estacioné detrás del coche de mi madre. El Mercedes estaba abierto, algo típico en nuestro barrio seguro. Abrí la puerta del pasajero e inmediatamente vi el sobre de Manila, pero mientras lo alcanzaba, algo más me llamó la atención. Una pequeña libreta de cuero negro se había deslizado entre los asientos. No le habría dado importancia si no fuera porque mi nombre estaba escrito en la portada con la letra de mi madre. Mis manos temblaron al abrirla. La primera página estaba fechada 3 meses atrás, justo después de mi anuncio de compromiso.
Mateo Vidal es todo con lo que debí haberme casado. Guapo, exitoso, de la familia correcta. En cambio, me conformé con Guillermo y su ministerio de clase media. Pero quizás no sea demasiado tarde. Quizás me merezca algo hermoso por una vez. La libreta se me resbaló de los dedos. Me senté en el asiento del conductor del coche de mi madre, mirando su letra mientras el mundo se inclinaba de lado. Con manos temblorosas recogí la libreta y continué leyendo. Me mira de la misma manera que Guillermo solía hacerlo, antes de que los años y la rutina lo desgastaran. Cuando Mateo elogia mi vestido o mi cocina, recuerdo lo que se sentía ser deseada. Hoy se quedó después de que Celeste se fuera a trabajar. Hablamos durante horas sobre literatura y viajes. Dijo que era un desperdicio para la vida de pueblo. Tiene razón. Sé que esto está mal. Sé lo que le haría a Celeste si se enterara. Pero, ¿cuándo fue la última vez que alguien me eligió a mí? Me eligió de verdad. No por deber o por convención, sino por deseo, página tras página, entrada tras entrada. La cuidadosa letra de mi madre documentando la lenta y deliberada seducción de mi prometido. Me besó hoy. Dios mío, le devolví el beso. Hicimos el amor en su apartamento mientras Celeste estaba en su club de lectura. Dijo que era más apasionada que cualquier mujer con la que hubiera estado. Me sentí viva de nuevo. Mateo dice que después de la boda encontraremos una manera de estar juntos. Dice que casarse con Celeste es lo que se espera de él, pero que su corazón me pertenece a mí ahora. La última entrada estaba fechada el día anterior. Mañana por la noche antes de la boda, vendrá mientras Guillermo está en su reunión para planear la despedida de soltero. Nuestra última vez juntos antes de que Celeste se convierta en su esposa. Después de eso, tendremos que ser más cuidadosos. Pero hemos llegado demasiado lejos para detenernos ahora. Cerré la libreta y me quedé en perfecta quietud. A mi alrededor, la tarde suburbana continuaba. Los aspersores regaban los céspedes, los niños montaban en bicicleta, los perros ladraban a los carteros. La vida normal seguía mientras mi mundo entero se desmoronaba. ¿Cuánto tiempo? La pregunta resonaba en mi cabeza. ¿Cuánto tiempo se han estado riendo de mí a mis espaldas? Pensé en cada cena en la que se habían sentado uno frente al otro, en cada reunión familiar en la que habían intercambiado miradas que yo había sido demasiado ingenua para interpretar correctamente. Pensé en mi padre planeando llevarme al altar mañana, felizmente inconsciente de que su esposa se acostaba con el novio. Pensé en todas las formas en que había sido engañada, manipulada y traicionada por las dos personas que se suponía que más me amaban en el mundo. Fue entonces cuando las lágrimas finalmente cayeron. Lágrimas calientes y furiosas que sabían a sal y traición. Lloré hasta que me dolió el pecho, hasta que mi rímel corrió en oscuros hilos por mis mejillas, hasta que no quedó nada dentro de mí, excepto una claridad fría y cristalina. Ellos se habían elegido el uno al otro por encima de mí. Ahora yo me elegiría a mí misma por encima de ellos. El nacimiento de una nueva mujer. Esa noche no fui a casa. En cambio, me registré en el Hotel Palace bajo un nombre falso, pagando en efectivo y diciéndole al recepcionista que estaba sorprendiendo a mi esposo por nuestro aniversario. La mentira salió con facilidad. Al parecer, estaba aprendiendo a ser tan buena en el engaño como mi madre y mi prometido. En mi habitación de hotel, extendí todo en la cama king size como un detective organizando pruebas. El diario de mi madre, capturas de pantalla de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de Mateo. Habíamos combinado nuestras cuentas para los gastos de la boda y una lista creciente de todas las señales que me había perdido. El olor a colonia cara en la cocina de mis padres. El lápiz labial en la copa de vino en el apartamento de Mateo.
su repentina experiencia en el vino favorito de mi madre, la forma en que ambos habían insistido tanto en los votos matrimoniales tradicionales. Probablemente porque sabían que podría decir algo en los votos personales que expondría su culpa. Pedí servicio a la habitación y me senté con las piernas cruzadas en la cama, comiendo pasta cara mientras planeaba su destrucción. La vieja Celeste los habría confrontado en privado. Habría llorado y exigido explicaciones, y probablemente habría terminado siendo manipulada para perdonar. La vieja Celeste creía en las segundas oportunidades y en el poder del amor para superar cualquier cosa. Pero la vieja Celeste estaba muerta. Murió leyendo el diario de su madre en un Mercedes-Benz, mientras su mundo colapsaba a su alrededor. La nueva Celeste entendía que algunas traiciones eran demasiado profundas para una resolución privada. Esto no era solo sobre un prometido infiel o una madre desleal. Esto era sobre dos personas que habían conspirado para hacerme cómplice de mi propia humillación, que habían planeado continuar su aventura después de mi boda, que habían robado no solo mi felicidad, sino mi dignidad. Querían jugar. Bien, yo había aprendido de los mejores. Llamé a mi asistente en la editorial Meridiano. Sofía, necesito que me hagas un favor. ¿Puedes compilar una lista de invitados para todos los que vendrán a mi boda mañana? Direcciones de correo electrónico, números de teléfono, redes sociales. Todo. Y también necesito sus números de teléfono. Claro. ¿Está todo bien? Suenas... Todo está perfecto. Dije. Y por primera vez en días lo decía en serio. Solo quiero asegurarme de que todos tengan toda la información que necesitan para mañana. Luego, llamé a mi compañera de cuarto de la universidad, Sara, que trabajaba como periodista freelance en Nueva York. Celeste. Dios mío, tu boda es mañana. ¿Estás asustada? Estoy tan emocionada. Sara, necesito un favor. Y necesito que no hagas preguntas. ¿Está bien? Su voz se volvió cautelosa. ¿Qué tipo de favor? Necesito que estés mañana en la Catedral de la Santa Cruz con tu cámara y tus credenciales de prensa. Algo digno de noticia va a suceder, y quiero que sea documentado. Celeste, ¿me estás asustando? Yo no soy la que debería estar asustada. La última llamada fue la más difícil. Marqué el número de mi padre, sabiendo que estaría en casa después de su reunión de planificación para la despedida de soltero. Celeste. Cariño, no deberías llamarme. ¿No es de mala suerte que el padre de la novia hable con su hija la noche antes de la boda? Papá, dije, y mi voz se quebró un poco. Te quiero. Pase lo que pase mañana, necesito que recuerdes que te quiero y que nada de esto es tu culpa. Cariño, me estás preocupando. ¿Qué pasa? Nada está mal, papá. Todo finalmente va a estar bien. Después de colgar, me senté en el silencio de la habitación de hotel durante mucho tiempo, pensando en la justicia y la venganza y la diferencia entre las dos. La venganza se trataba de causar dolor. La justicia se trataba de revelar la verdad. Mañana serviría la justicia con una sonrisa. No olvides suscribirte al canal y comentar para más historias de venganza épica. El día de la boda, me desperté al amanecer y pedí café al servicio de habitaciones. Sentada junto a la ventana con mi bata de hotel, mientras el sol pintaba a Madrid, en tonos dorados y rosados. En 6 horas se suponía que me convertiría en la señora de Mateo Vidal. En cambio, estaba a punto de convertirme en algo mucho más poderoso. Una mujer que se negaba a ser el tonto de nadie. Mi teléfono había estado vibrando toda la mañana con mensajes de mi madre. Buenos días, hermosa novia. Espero que hayas dormido bien. No puedo esperar a verte caminar por ese pasillo hoy. Las flores están perfectas. Los músicos se están instalando y lo confirmé con el fotógrafo. Todo está exactamente como debería ser. Te quiero mucho, cariño.
Hoy va a ser el día más hermoso de tu vida. Cada mensaje se sentía como un cuchillo envuelto en seda. A las 9, me di una larga ducha, dejando que el agua caliente lavara los últimos vestigios de la mujer que solía ser. Cuando salí, me miré en el espejo del baño. Me miré de verdad. Tal vez por primera vez en meses. Mi cabello oscuro, tan parecido al de mi madre. Mis ojos azules, heredados de mi padre. Mi cara, que siempre había sido llamada bonita, pero nunca extraordinaria. Hoy sería extraordinaria. Conduje lentamente a la catedral, tomando el camino largo a través del centro de Madrid. La mañana era nítida y clara, un clima de boda perfecto. La catedral de la Santa Cruz se veía magnífica a la luz de la mañana. Sus capiteles góticos se elevaban hacia el cielo, como una oración hecha de piedra. Los coches ya estaban llegando. Invitados tempranos, proveedores, familiares preparándose para lo que pensaban que sería una celebración. Me estacioné en el aparcamiento detrás de la catedral y me senté por un momento, observando a personas que había conocido toda mi vida y que se movían en preparación para mi día especial. La señora Castro, del Comité de Flores. El señor Hernández, que había sido nuestro vecino durante 20 años. Los amigos de la Facultad de Derecho de Mateo, riendo y ajustándose las corbatas. Todas estas personas que se preocupaban por mí, que se habían tomado un sábado para presenciar lo que creían que sería el comienzo. Felices para siempre. Ellos también merecían saber la verdad. Tomé mi vestido de novia, zapatos y bolsa de maquillaje, y entré en la catedral por la entrada lateral que conducía a la sala de preparación de la novia. El pequeño espacio ya estaba lleno de actividad. Mi dama de honor, Gabriela, estaba colgando su vestido y mis 2 damas de honor estaban preparando una estación de café y arreglando flores. ¡Celeste! Gabriela corrió a abrazarme. «Dios mío, estás radiante. ¿Cómo te sientes?» Como si hoy fuera a cambiarlo todo, dije. Y fue lo más honesto que había dicho en días. «¿Dónde está tu madre?» Pensé que ya estaría aquí. Revisé mi teléfono. No había mensajes nuevos de Diana desde sus empalagosos textos de buenos días. Probablemente esté en casa preparándose, dije. «Sabes cómo le gusta que todo sea perfecto». Lo que no dije fue que sabía exactamente dónde estaba mi madre, porque había estado rastreando el teléfono de Mateo desde anoche, usando nuestra cuenta compartida. Había pasado la noche en nuestra casa familiar, saliendo a las 6:30 de la mañana, probablemente para evitar ser visto por los vecinos o mi padre. Una última traición por los viejos tiempos. Mientras mis damas de honor me ayudaban a ponerme el vestido, me sentí extrañamente tranquila. La seda marfil se deslizó sobre mi piel como una armadura, y cuando abrocharon las docenas de pequeños botones de perlas en mi espalda, me sentí transformarme en alguien nueva, alguien más fuerte. El vestido había sido la elección de mi madre. Por supuesto. Un vestido tradicional de corte A con mangas largas, una cola de catedral y suficiente pedrería para rivalizar con una constelación. Yo había querido algo más simple, más moderno, pero Diana había insistido. «Este vestido se verá hermoso en las fotos», había dicho durante la prueba. La elegancia clásica nunca pasa de moda. Ahora entendía por qué había estado tan involucrada en mi apariencia. Necesitaba que me viera perfecta para las fotografías que documentarían la humillación de su yerno. Gabriela me colocó el velo. El mismo velo hasta la punta de los dedos que había usado mi abuela. «Estás absolutamente deslumbrante, Celeste. Mateo se va a morir cuando te vea». «Eso espero», murmuré. A las 11:30 llegó el fotógrafo para tomar fotos previas a la ceremonia. Sonreí y posé, dejándolo capturar lo que pensaba que eran imágenes de alegría nupcial.
pero en realidad eran fotos de una mujer preparándose para la guerra. A las 11:45 llegó mi padre. Mi niña hermosa. Papá se paró en la entrada de la sala nupcial, resplandeciente en su esmoquín negro formal, su cabello plateado perfectamente peinado. A sus 58 años, el pastor Guillermo Larios seguía siendo un hombre apuesto, alto, digno, con el tipo de calidez genuina que lo había hecho amado por nuestra congregación durante décadas. También era un hombre cuyo mundo estaba a punto de colapsar. «Está radiante, cariño», dijo. Sus ojos se humedecieron. «Apenas puedo creer que mi pequeña se va a casar». Las damas de honor y el fotógrafo se apartaron discretamente para darnos privacidad. Tomé las manos de mi padre, esas manos fuertes y gentiles que habían bendecido a innumerables parejas, que me habían sostenido cuando me raspaba las rodillas de niña, que me habían enseñado a conducir y a orar y a creer en la bondad. «Papá, necesito decirte algo antes de que caminemos por ese pasillo». «Claro, cariño. ¿Qué es?» Saqué el diario de mi madre de mi bolsa de novia y lo puse en sus manos. Encontré esto en el coche de mamá ayer. Se veía confundido al abrirlo, pero vi cómo su cara cambiaba cuando comenzó a leer. El color se le fue de las mejillas. Sus labios se separaron ligeramente y sus manos comenzaron a temblar. «Celeste». Su voz era apenas un susurro. «Esto no puede ser. Tu madre nunca...» «Lee las fechas, papá. Léelo todo». Se hundió en una silla, todavía sosteniendo el diario, sus ojos escaneando página tras página de la traición de su esposa. Me arrodillé a su lado, mi vestido de novia formando un charco alrededor de nosotros, como crema derramada. «¿Cuánto tiempo lo supiste?», preguntó finalmente. «Desde ayer». «Lo siento, papá. Lo siento mucho». Me miró. Este hombre que había construido todo su ministerio sobre la santidad del matrimonio y la familia. Y vi algo romperse detrás de sus ojos. «¿Qué vamos a hacer?», susurró. «Vamos a caminar por ese pasillo», dije con firmeza. «Vamos a dejar que todos vean exactamente quiénes son Diana, Larios y Mateo Vidal. Celeste, no. Piensa en esto. El escándalo, la humillación. La humillación no es nuestra, papá. Es de ellos». Me miró por un largo momento y pude verlo lidiando con 30 años de condicionamiento que decían que los problemas familiares debían manejarse en privado, en silencio, a puerta cerrada. «Hay 200 personas ahí fuera», dijo. 200 personas que nos quieren y merecen saber la verdad antes de que presencien lo que creen que es una ceremonia sagrada. ¿Y tu reputación? Mi reputación será que me negué a ser hecha una tonta, que elegí la dignidad sobre el silencio. Un golpe en la puerta nos interrumpió. 5 minutos, todos, llamó la coordinadora de la boda. Papá se puso de pie lentamente, sus piernas inestables. Por un momento, tuve miedo de que se derrumbara allí mismo, pero enderezó los hombros y me miró con algo parecido al orgullo. «Eres más valiente de lo que yo fui nunca», dijo en voz baja. «Aprendí del mejor». Me ofreció su brazo, y juntos caminamos hacia las puertas del santuario. A través de los paneles de vidrio, pude ver la catedral llena de invitados, amigos y familiares que habían viajado desde toda España para celebrar con nosotros. El altar estaba decorado con rosas blancas y peonías, tal como mi madre había querido. El cuarteto de cuerdas tocaba el canon de Pachelbel, llenando el espacio sagrado con una melodía que se elevaba. Mateo estaba en el altar en su esmoquín perfectamente ajustado, luciendo como el abogado exitoso y el novio devoto que era. Su padrino y sus amigos lo flanqueaban, todos sonriendo con anticipación. En la primera fila, mi madre estaba radiante en su vestido esmeralda, secándose los ojos con un pañuelo de encaje. Se veía como cualquier madre de la novia debería verse. Orgullosa, elegante, abrumada por la emoción ante la felicidad de su hija. La coordinadora de la boda abrió las puertas
y la música de la procesión comenzó. Mis damas de honor caminaron por el pasillo con sus suaves vestidos rosas, sonriendo a los invitados y tomando sus lugares en el altar. Luego la música se intensificó con la marcha nupcial, y todas las personas en esa catedral se levantaron de sus asientos. «¿Lista?», susurró papá. Le apreté el brazo. «Lista». Entramos en el santuario y sentí 200 pares de ojos volverse hacia nosotros. Las cámaras parpadearon. La gente sonrió y susurró lo hermosa que me veía. La cara de Mateo se iluminó cuando me vio, sus ojos azules llenos de lo que parecía amor genuino. Mi madre se apretó el pañuelo en los ojos, la imagen de la devoción maternal. ¡Qué increíbles actores son ambos!, pensé mientras caminábamos por el pasillo. Deberían haber estado en Broadway, en lugar de en mi vida. Llegamos al altar, y papá colocó mi mano en la de Mateo antes de sentarse. El gesto que se suponía que simbolizaba un hombre entregando a su hija a Soró. En cambio, sentí que me estaban entregando a mi enemigo. «Queridos amados», comenzó el pastor Benítez, su voz resonando fácilmente a través del sistema de sonido de la catedral. «Estamos reunidos hoy aquí para presenciar la unión de Mateo Guillermo Vidal y Celeste Mariana Larios en sagrado matrimonio». Lo dejé hablar, siguiendo la ceremonia tradicional, esperando mi momento. Mateo me apretó la mano y yo se la devolví. En la primera fila mi madre observaba con un orgullo radiante. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. El matrimonio no debe ser tomado a la ligera, sino con reverencia, deliberación y de acuerdo con los propósitos para los que fue instituido por Dios. Por Ushi. ¡Qué apropiado!, pensé. Hablemos de reverencia y de los propósitos de Dios. Si hay alguien presente que tenga justa causa por la cual estos dos no deban unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. Esto era todo. El momento que había sobreestado planeando. El momento en que podría haber hablado, haber revelado todo en ese mismo instante. En cambio, me quedé en silencio. Dejé que el pastor Benítez continuara con los votos, el intercambio de anillos, todo. Quería que se sintieran seguros. Quería que pensaran que habían ganado. «Mateo», dijo el pastor Benítez, «tomas a Celeste para que sea tu legítima esposa, para tener y sostener, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, en lo bueno y en lo malo, abandonando a todos los demás, hasta que la muerte los separe». Mateo me miró a los ojos, su voz fuerte y clara. «Sí, acepto. Abandonando a todos los demás». La mentira fue tan descarada que casi me hizo reír. «Celeste, tomas a Mateo para que sea tu legítimo esposo, para tener y sostener, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza, en lo bueno y en lo malo, abandonando a todos los demás, hasta que la muerte los separe». Este era mi momento. El momento de decir sí, acepto, y convertirme en cómplice de mi propio engaño. O el momento de quemar su mundo con la verdad. Miréme a la congregación. Todos esos rostros llenos de expectación y alegría. Miré a mi padre en la primera fila, sus ojos animándome a ser fuerte. Miré a mi madre, todavía secándose los ojos con una emoción teatral. «¿En realidad?», dije, mi voz resonando claramente a través del sistema de sonido de la catedral. «Tengo algo que decir primero». La catedral cayó en un silencio perfecto. Incluso el cuarteto de cuerdas dejó de tocar. La mano de Mateo se apretó en la mía. Su sonrisa se tambaleó solo un poco. «Celeste». El pastor Benítez se veía confundido. «¿Está todo bien?». «Todo está perfecto», dije, volviéndome para enfrentar a la congregación. 200 rostros me miraron, la confusión reemplazando la celebración en sus expresiones. Simplemente me di cuenta de que antes de hacer la promesa más grande de mi vida,
Probablemente debería ser completamente honesta. Sobre todo, el agarre de Mateo en mi mano era casi doloroso ahora. «Celeste, ¿qué estás haciendo?» Aparté mi mano y me alejé un poco de él, más cerca del micrófono. En la primera fila mi madre se había quedado muy quieta, su pañuelo olvidado en su regazo. «Quiero agradecer a todos por estar aquí hoy», comencé, mi voz firme y clara. «Significa todo para mí que se hayan tomado un tiempo de sus vidas para presenciar lo que pensaron que sería el comienzo de mi felices para siempre». Murmullos comenzaron a recorrer la congregación. Pude ver a Sara en la parte de atrás, su cámara discretamente posicionada, pero he aprendido recientemente que los finales felices se construyen sobre la verdad, no sobre hermosas mentiras. Y hay algo que todos ustedes necesitan saber antes de que esta ceremonia continúe. Celeste. Mateo se acercó a mí, pero me alejé más. Ayer descubrí que mi prometido y mi madre han estado teniendo una aventura. Las palabras golpearon la catedral como una bomba. Jadeos resonaron en las paredes de piedra. Alguien dejó caer su programa. En la primera fila, vi el color irse de la cara del juez Vidal mientras miraba a su hijo. Encontré el diario de mi madre que detalla su relación. Continué, mi voz haciéndose más fuerte con cada palabra. 3 meses de reuniones secretas, mentiras y traiciones. 3 meses en los que se rieron de lo fácil que podían engañarme. Mi madre se levantó bruscamente, su cara enrojecida. «Celeste, detén esta tontería. Siéntate, Diana». El comando agudo vino de mi padre, quien también se había levantado de su asiento. Su voz llevaba la autoridad de 30 años de ministerio. Y mi madre se hundió de nuevo en su banco, como si la hubieran golpeado. Mateo estaba intentando frenéticamente salvar la situación. «Todos, por favor, ¿ha habido algún tipo de malentendido? ¿Es un malentendido que pasaste la noche en la casa de mis padres?», pregunté lo suficientemente fuerte para que todos los oyeran. «Mientras mi padre estaba en su reunión, planeando tu despedida de soltero». La catedral estalló en susurros y jadeos de sorpresa. La cara de Mateo se puso blanca. «¿Es un malentendido que has estado usando nuestra tarjeta de crédito conjunta para comprar vino caro para mi madre?» Vino que ella mencionó específicamente que le encantaba en las entradas de su diario sobre tu aventura. El juez Vidal estaba de pie ahora, mirando hacia su hijo con horror e ira. «Mateo, dime que esto no es cierto». Mateo miró a su alrededor en la catedral de forma salvaje, viendo cómo su reputación, su carrera, toda su vida se desmoronaba en tiempo real. Yo puedo explicarlo. «Oh, por favor, explica», dije, mi voz goteando de falsa dulzura. «Explícale a tu padre, a tus colegas, a todos los que creyeron que eras un hombre de honor. ¿Cómo sedujiste a la madre de tu prometida? Explica cómo planeaste casarte conmigo mientras continuabas tu aventura con ella». El silencio fue ensordecedor. Cada persona en esa catedral estaba mirando a Mateo, esperando su explicación, y él no tenía nada. Ningún argumento legal astuto, ninguna distracción encantadora. Solo la verdad finalmente expuesta en toda su fealdad. En la primera fila mi madre lloraba. No las delicadas lágrimas de una madre orgullosa, sino sollozos ásperos y feos de una mujer cuya vida acababa de implosionar. «Celeste», sollozó, «por favor, no lo entiendes». «Lo entiendo perfectamente», dije, volviéndome para enfrentarla. «Entiendo que decidiste que la felicidad de tu hija era un precio justo a pagar por sentirte deseada de nuevo. Entiendo que miraste a mi prometido y decidiste que te lo merecías más que yo. Eso no es... Nunca quisiste que te atraparan». La verdad de ello colgó en el aire como humo. Mi madre se desplomó de nuevo en su asiento, su vestido esmeralda ahora luciendo chillón y desesperado en lugar de elegante.
Miré de nuevo a la congregación. Familia, amigos, colegas, personas que me habían visto crecer. Sus rostros mostraban de todo, desde shock hasta simpatía y enojo, pero ni uno solo me miraba con lástima. Eso era importante. Me negaban a ser compadecida. Quiero que todos sepan que esto no se trata de venganza. Continué. Se trata de la verdad. Se trata de negarse a construir una vida sobre las mentiras de otra persona. Y se trata de elegirme a mí misma por encima de las personas que se eligieron el uno al otro, por encima de mí. Comencé a caminar por el pasillo, mi cola de catedral barriendo detrás de mí como la túnica de una reina. Cuando pasé por la primera fila, me detuve frente a mi padre. «Papá, lamento que tuvieras que enterarte de esta manera. Pero no lamento que lo sepas». Él asintió, lágrimas corriendo por su cara, pero sus ojos estaban llenos de orgullo. «Te quiero, cariño. Hiciste lo correcto». Le besé la frente, saboreando sal y tristeza, y luego continué por el pasillo. Detrás de mí, el caos estaba estallando. Mateo intentaba explicarse a su padre furioso mientras los invitados se levantaban y susurraban y señalaban. Mi madre sollozaba en sus manos mientras la señora Castro del comité de flores la miraba con un disgusto no disimulado. Pero yo no miré atrás. Caminé por esas puertas de la catedral con la cabeza en alto, mi vestido de novia fluyendo detrás de mí como un río de seda marfil. El aparcamiento detrás de la Catedral de la Santa Cruz era mi santuario. Me paré junto a mi coche, respirando el aire fresco de octubre, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Los sonidos del caos desde el interior de la catedral llegaban a través de las pesadas puertas de madera. Voces alteradas, llantos, el raspado de sillas mientras la gente se levantaba y se movía e intentaba procesar lo que acababan de presenciar. Mi teléfono ya estaba vibrando con llamadas y mensajes, pero los ignoré todos excepto uno. Sara, mierda, Celeste, mierda de verdad. ¿Realmente acabas de...? ¿Lo grabaste todo? Cada segundo. Mi editor va a perder la cabeza cuando vea este video. Esto va a estar en todas partes esta noche. ¿Bien? ¿Estás bien? Me refiero a que estás realmente bien. Consideré la pregunta. De pie en mi vestido de novia en un aparcamiento vacío, después de haber destruido 2 vidas y posiblemente mi propia reputación. Estoy perfecta, dije y lo decía en serio. La venganza es dulce. La libertad más. En 1 hora la historia se estaba extendiendo como un reguero de pólvora a través de nuestros círculos sociales. En 3 horas estaba en los sitios web de noticias locales. En 6 horas, el hashtag #venganza nupcial era tendencia en las redes sociales mientras la gente compartía el video de Sara y diseccionaba cada momento de mi confrontación en la catedral. Las reacciones fueron todo lo que había esperado, y más. El juez Vidal emitió una declaración a través de su bufete de abogados, anunciando que su hijo se tomaría una licencia indefinida para abordar asuntos personales. Traducción. La carrera de Mateo había terminado. Ningún bufete de abogados en Madrid lo tocaría después de esto. Sofía Vidal, la madre de Mateo, me envió una carta escrita en la mano que llegó por mensajero esa misma noche. Querida Celeste, no puedo empezar a expresar mi horror por el comportamiento de mi hijo o mi admiración por tu coraje hoy. Te merecías mucho más que esta traición. Por favor, que sepas que siempre tendrás mi respeto y mi apoyo. Con los más profundos arrepentimientos, Sofía. La congregación de la Santa Cruz se unió en torno a mi padre de una manera que me hizo llorar. Para el domingo por la noche, más de 100 personas habían llamado o pasado por allí para expresar su apoyo y disgusto por lo que le habían hecho a nuestra familia. Pero la respuesta más satisfactoria vino del círculo social de mi madre. Las mujeres a las que había intentado impresionar durante años con su matrimonio perfecto
y su hija perfecta. En 24 horas se le había pedido discretamente que renunciara a su posición en 3 juntas de caridad diferentes. Sus invitaciones a almorzar se secaron. Su teléfono dejó de sonar. Diana Larios, que había construido su identidad sobre ser la esposa de Pastor perfecta, de repente se encontró siendo objeto de conversaciones susurradas y miradas de asombro donde quiera que fuera. Intentó llamarme docenas de veces. Dejé que todas las llamadas se fueran al buzón de voz. 3 días después de mi noboda, me senté en el estudio de mi padre, observándolo empacar cajas con 30 años de libros teológicos y notas de sermones. «No tienes que renunciar», le dije por enésima vez. «Sí, tengo». Su voz era cansada pero resuelta. «No puedo predicar sobre la santidad del matrimonio cuando mi propia esposa se burló de ello. La congregación se merece algo mejor». Papá había envejecido años en las últimas 72 horas. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas, sus hombros más caídos, pero también había algo de paz en él. Como un hombre que había estado cargando un peso que no sabía que estaba allí, hasta que finalmente fue levantado. «¿Qué harás?» «Me han ofrecido un puesto en una pequeña iglesia en Sevilla. Pastor interino mientras buscan a alguien permanente. Me dará tiempo para averiguar qué viene después». «¿Y mamá?» Su cara se endureció. «Tu madre ha tomado sus decisiones. Puede vivir con las consecuencias». A través de la ventana pude ver a Diana cargando maletas en su coche. Se estaba mudando con su hermana en Valencia, la única familiar que todavía le hablaba. «¿Has hablado con ella?» «Una vez, para decirle que había solicitado el divorcio». La palabra colgó en el aire entre nosotros. «Divorcio». En nuestra familia esa palabra había sido impensable. Mis padres habían estado casados por 31 años. Habían construido sus vidas enteras alrededor de la idea de «hasta que la muerte nos separe». «Lo siento, papá». «No lo sientas. Me salvaste de vivir una mentira». Pegó cintas a otra caja, sus movimientos cuidadosos y deliberados. Me habría ido a la tumba sin saber con quién estaba realmente casado. Un golpe en la puerta nos interrumpió. Papá fue a abrir, mientras yo continuaba empacando sus libros. Pude oír voces bajas en el pasillo, luego pasos que se acercaban al estudio. «Celeste». Papá apareció en la puerta con el juez Vidal detrás de él. Santiago Vidal parecía haber envejecido tanto como mi padre. Su apariencia generalmente impecable estaba arrugada, sus ojos vacíos de agotamiento y vergüenza. «Juez Vidal». Me levanté alisando mis pantalones vaqueros. «Me sorprende verlo». «Necesitaba disculparme», dijo simplemente. Por mi hijo. Por lo que te hizo pasar. Por lo que nos hizo pasar a ambas familias». Estudié su rostro buscando signos de culpa o resentimiento, pero solo encontré un remordimiento genuino. «Gracias. Pero usted no es responsable de las elecciones de Mateo, ¿no?» Su risa fue amarga. Lo crié para que creyera que tenía derecho a lo que quisiera, que su encanto y su buen aspecto lo sacarían de cualquier problema. «Yo creé al hombre que te traicionó». «No», dije con firmeza. «Usted crió a un hijo. Él eligió convertirse en un hombre sin honor. Eso es su responsabilidad». El juez Vidal asintió lentamente. «Sofía y yo estamos yendo a terapia, tratando de averiguar dónde nos equivocamos, cómo le fallamos tan completamente. No deje que sus fracasos definan su matrimonio», dije. «Algunas personas simplemente están rotas por dentro. Eso no significa que todos los que las amaron también estén rotos». Me estudió por un largo momento. «Eres extraordinaria, ¿lo sabías? La mayoría de la gente sería destruida por lo que te pasó. En cambio, le ofreces sabiduría a un viejo tonto». «Aprendí del mejor», dije, mirando a mi padre. Después de que el juez Vidal se fue, papá y yo terminamos de empacar en un silencio cómodo.
Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando su estudio en tonos dorados y ámbar, cerró la última caja y miró alrededor de la habitación que había sido su santuario durante más de una década. ¿Algún arrepentimiento?, pregunté. ¿Sobre el divorcio? ¿Sobre irte? No. Hizo una pausa. ¿Sobre criar a una hija lo suficientemente valiente como para elegir la verdad sobre la comodidad? Nunca. Un año después, 6 meses después, me paré en los jardines detrás de mi nuevo apartamento en Valencia, observando cómo la primavera emergía del control del invierno. Los cerezos en flor salpicaban el paisaje como confeti rosa, y el aire olía a hierba fresca y a posibilidad. Mi teléfono sonó. La llamada semanal de papá para ver cómo estaba. ¿Qué tal Sevilla?, pregunté sin preámbulos. Hermoso. Tranquilo. La congregación aquí es pequeña pero genuina. Sin política, sin drama, solo fe y comunidad. ¿Eres feliz? Estoy en camino. ¿Y tú? ¿Qué tal el nuevo trabajo? Hace 3 meses me habían ofrecido un puesto como editora senior en una prestigiosa editorial en Madrid. El salario era sustancial, el trabajo desafiante y, lo mejor de todo, estaba a 500 kilómetros de los escombros de mi antigua vida. Me encanta, dije honestamente. La ciudad, el trabajo, el anonimato. Puedo caminar por la calle y ser solo Celeste, no esa mujer del video de la boda. Bien, te mereces un nuevo comienzo. El video de la boda finalmente se había desvanecido del estado viral, reemplazado por nuevos escándalos y dramas más frescos. Pero durante varias semanas había sido la favorita de Internet, la mujer que eligió la dignidad sobre el silencio, la verdad sobre la comodidad. La atención había sido abrumadora, pero en última instancia, empoderadora. Había recibido miles de mensajes de mujeres compartiendo sus propias historias de traición y agradeciéndome por mostrarles que era posible elegirse a sí mismas. ¿Has sabido de ella?, preguntó papá como lo hacía cada semana. No, y no lo había hecho. Diana había intentado contactarme a través de intermediarios, mi tía, viejos amigos de la familia, incluso mi exjefe. Pero yo había dejado claro que no tenía nada que decirle. Algunas traiciones eran demasiado profundas para el perdón. Al menos no el tipo de perdón barato que pretendía que nada había pasado. Tal vez algún día podría tener una conversación con mi madre, pero no hoy. Todavía no. ¿Y Mateo? Su abogado contactó al mío el mes pasado. Aparentemente está en terapia y quiere enmendarse. Me reí, pero ya no había amargura en ello. Le dije a mi abogada que le informara que la mejor enmienda que podías hacer era dejarme en paz para siempre. Después de que terminó la llamada me senté en mi jardín con una taza de café y mi último manuscrito. Unas memorias de una mujer que había reconstruido su vida después de descubrir la aventura de 20 años de su marido. Los paralelismos con mi propia historia no se me escapaban, pero había aprendido a encontrar fuerza en las historias de supervivencia de otras personas en lugar de dolor en sus traiciones. Mi timbre sonó, interrumpiendo mi lectura. No esperabas a nadie, pero cuando abrí la puerta, encontré a un repartidor sosteniendo un enorme ramo de flores silvestres. El tipo que yo había querido para mi ramo de novia, en lugar de la elección de rosas y peonías de mi madre. La tarjeta era simple, por elegirte a ti misma, de alguien que te entiende. Una amiga, sin firma, sin dirección de remitente, pero no necesitaba una. En los últimos meses, me había conectado con docenas de mujeres que habían encontrado el coraje para dejar relaciones tóxicas, para decir la verdad al poder, para elegir su propia felicidad por encima de la comodidad de otras personas. Éramos una hermandad de supervivientes y nos cuidábamos unas a otras. Arreglé las flores silvestres en un jarrón y las coloqué en la mesa de mi cocina, donde su belleza natural iluminó toda la habitación.
Luego regresé a mi jardín, a mi manuscrito, a la vida que estaba construyendo una elección deliberada a la vez. Conclusión y mensaje final. 1 año después, estaba en el podio en el gran salón del Hotel Palace, mirando a cientos de rostros. Escritoras, editoras y lectoras que se habían reunido para la Conferencia Nacional de Literatura Femenina. La placa frente a mí decía: Celeste Larios, oradora principal. El poder de la voz auténtica. Hace 1 año comencé. Mi voz resonando fácilmente a través del sistema de sonido. Me paré en un altar frente a 200 personas e hice una elección que lo cambió todo. No la elección que todos esperaban que hiciera, sino la elección que honraba quién soy realmente. En la audiencia, pude ver a mujeres asintiendo, inclinándose hacia adelante en sus asientos. Mi historia se había convertido en una referencia para muchas, no por el drama o la venganza, sino por la verdad más profunda que representaba. Nos enseñan desde la infancia que mantener la paz es más importante que mantener nuestra dignidad, que ser amable es más valioso que ser honesto, que la comodidad de otras personas importa más que nuestra propia verdad. Hice una pausa, pensando en esa mañana en la fría habitación del hotel, cuando me miré en el espejo y decidí convertirme en alguien nueva. Pero esto es lo que aprendí. Cuando eliges la verdad sobre la comodidad, cuando te eliges a ti misma por encima de las personas que han elegido traicionarte, no solo cambias tu propia vida. Das permiso a todos los que te están viendo para que hagan lo mismo. El aplauso fue cálido y sostenido. Después de mi discurso, docenas de mujeres se acercaron para compartir sus propias historias de elegir el coraje sobre el silencio, la autenticidad sobre la aprobación. Tarde esa noche, me senté en mi habitación de hotel con una copa de vino, desplazándome por los mensajes de mujeres que habían visto mi discurso en la conferencia en línea. Sus palabras eran variaciones sobre el mismo tema. Gracias por mostrarme que era posible. Gracias por elegir la verdad. Gracias por negarte a callar. Mi teléfono vibró con un mensaje de papá. Vi tu discurso en línea. Mamá estaría orgullosa. Me quedé mirando el mensaje por mucho tiempo. Se refería a mi abuela, por supuesto. La mujer cuyo velo había usado el día de mi noboda, que me había enseñado que la fuerza podía parecerse a la gracia y que a veces lo más amoroso que podías hacer era negarte a permitir la crueldad de otra persona. Pero una parte de mí se preguntó si también se refería a Diana Seras de Ancona. Si en algún lugar de Valencia, viviendo con las consecuencias de sus elecciones, mi madre había visto a su hija hablar de coraje y había sentido algo parecido al orgullo mezclado con su arrepentimiento. Probablemente nunca lo sabría, y estaba bien con eso. Fuera de la ventana de mi hotel, la ciudad de Madrid brillaba como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. En algún lugar de ese laberinto de luces había millones de personas tomando decisiones. Algunas valientes, otras cobardes, algunas que lo cambiarían todo. Brindé en silencio por todos ellos, pero especialmente por aquellos que se elegirían a sí mismos cuando el mundo les dijera que eligieran el silencio. Aquellos que dirían la verdad cuando decir mentiras sería más fácil. Aquellos que se alejarían de hermosas prisiones, disfrazadas de finales felices. Aquí están, los que eligen la libertad, pensé. Incluso cuando la libertad se parece a por estar solo en un altar, diciendo la verdad a la gente que preferiría creer la mentira. Terminé mi vino, cerré mi laptop y me preparé para dormir. Mañana volaría de regreso a mi vida en Madrid. Mi trabajo, mi apartamento, mi jardín de flores silvestres. La vida que había construido no sobre los cimientos de otra persona, sino sobre mi propia verdad inquebrantable. Y si eso no era un felices para siempre, era algo incluso mejor. Un comienzo que me pertenecía por completo.
A veces la mayor venganza no es la destrucción, sino la liberación. A veces lo más poderoso que una mujer puede hacer es elegirse a sí misma cuando todos los demás esperan que elija el silencio. Y a veces el mejor felices para siempre no es el que planeaste, sino el que creas cuando finalmente aprendes a valorar tu propia verdad por encima de la comodidad de todos los demás. No olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Déjanos tus comentarios sobre lo que harías en esta situación. Hasta la próxima historia.